Bienvenidos una vez más al Discipulado de Ministerios Gente de Jesús. Estamos estudiando el nivel número 5 de nuestro discipulado y estamos estudiando el tema de los dones espirituales. Hoy tenemos la lección número 3 que se titula Hacer misericordia. El don de hacer misericordia. Y este don de hacer misericordia está mencionado en Romanos capítulo 12, verso 8, que dice: el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. El don de hacer misericordia está mencionado aquí y quiero darles una pequeña descripción de lo que es el don de hacer misericordia. El don de hacer misericordia se caracteriza por el deseo y la habilidad para sentir compasión por otros y activamente satisfacer las necesidades de los que están en crisis o experimentan dificultades, especialmente cuando estas personas no pueden ayudarse a sí mismas. Es decir, este don está dirigido a ayudar a gente incapacitada o discapacitada. Son dos cosas diferentes. La discapacidad es continua y la incapacidad a veces es temporal. Pero también en ayudar a ancianos que dependan forzosamente de alguien más, de otras personas, para moverse, para alimentarse, para cuidarse. A este tipo de personas está dirigido este don de hacer misericordia y pues se puede poner en práctica en la iglesia cuando alguien está enfermo, o yendo a los hospitales, o yendo a un asilo de ancianos, qué sé yo. Hay muchas posibilidades de poder poner en práctica el don de hacer misericordia. Vamos a mirar en la Biblia el don de hacer misericordia en práctica, en función. Uno de los casos más que nos enseñan mucho y que nos dan mucha luz para entender este don es en la historia del buen samaritano que conocemos en la palabra de Dios. Está en Lucas capítulo 10, verso 30 al 37. Lucas 10, 30 al 37, y dice así: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Note bien esta parte: fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y Jesús preguntó: ¿quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Encontramos que en esta descripción, el hombre curó las heridas de aquel hombre que cayó en manos de los ladrones. Pero no solamente se detuvo a curar las heridas echándoles vino y aceite, que eran pues como medicamentos en ese tiempo. También lo puso sobre su cabalgadura. No lo curó y lo dejó ahí tirado. Lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó al mesón, que era como un hospital, como un lugar de cuidados. Dice, y ahí lo encargó al mesonero para que cuidara de él. Y dijo: cuídamele, cuídamele. Y si gastas algo más, dice, yo voy a pagar los gastos cuando regrese. Es decir, estuvo dispuesto a pagar hasta que estuviera bien. Cuando alguien tiene el don de misericordia, no deja el trabajo a medias. Busca el bienestar de la persona hasta que lo ve que ya está bien.
este don de hacer misericordia, se encontró entonces un hombre que ni siquiera era judío, era samaritano, pero iba de camino y fue movido a misericordia. Si usted siente que cuando ve la necesidad de un discapacitado, de un anciano enfermo, de un incapacitado por algún accidente o por algo, es movido a misericordia, es muy posible que usted tenga el don de hacer misericordia. Jesucristo lo practicó muchas veces. Y vamos a ver un caso en que Jesucristo practicó el don de hacer misericordia, que está en Marcos, capítulo 1, verso 40 al 42. Marcos, capítulo 1, verso 40 al 42. Dice así: vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio, y quedó limpio. Aquí vemos cómo Jesucristo fue movido también a misericordia. Dice Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y lo que le dijo es impresionante. Cuando el leproso le dijo, si quieres puedes limpiarme, él le contestó, quiero, sé limpio. Cuando uno tiene el don de hacer misericordia, uno quiere, tiene la voluntad de ayudar, no se ve forzado a hacerlo, sino que quiere, tiene la intención siempre de hacerlo. Muy bien, pues la lepra, en este caso, la lepra era una enfermedad incurable y también se consideraba religiosamente como una maldición. Hoy encontramos muchas enfermedades incurables y que hay personas que tienen el don de hacer misericordia, que visitan a estas personas, les proveen de recursos, de medicamentos, de sillas de ruedas, de instrumentos de diálisis y todas las cosas que necesita una persona que está en una enfermedad difícil. Y Jesús es nuestro máximo ejemplo también de hacer misericordia. Vamos a leer Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, verso 34. Y luego vamos a leer el verso 41. Marcos 6, 34 y luego el 41. Dice así: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y luego en el verso 41 dice: entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusieran delante, y repartió los 2 panes entre todos. Todos sabemos de esta multiplicación de los panes y los peces. No solamente una vez, sino 2 veces lo hizo el Señor Jesús. Y esto nos hablaba de la compasión o la misericordia que Jesús tenía aún para suplir necesidades de alimento. Recordemos en el contexto de la historia que Jesús tuvo que hacer este milagro de provisión, de multiplicación, porque no había en el lugar donde estaban los recursos, porque aún no había tiendas donde conseguir toda esa comida. Si usted lee toda la historia, encontrará que el don de hacer de misericordia se manifestó aquí, pero porque no tenían la posibilidad ellos de alimentarse. Entonces Jesús les proveyó esa alimentación, multiplicó el pan y los peces, porque no tenían ellos la posibilidad de comprarlos en aquel lugar ni en aquella hora. Punto número 2. Vamos a mirar lo que no es el don de hacer misericordia. Primeramente, no es solo preocuparse por los ancianos y enfermos de nuestra comunidad sin hacer nada por ellos. Otra vez tiene similitud con el don de servir que vimos en la clase pasada, que no basta saber la necesidad de alguien, sino suplirla. Y cuando uno dice, ay, pues yo siento mucha compasión por los ancianos, pero no hacemos nada, no tenemos el don. Inciso B. No es solo llorar
cuando leemos o oímos acerca de personas con discapacidad o incapacidad sin hacer nada por ellos, porque eso no va a arreglar nada, ¿verdad? Necesitamos actuar. Inciso C. No es solamente sugerir ideas a la gente, ¿verdad?, necesitada, sin poner en acción la ayuda práctica que podemos ofrecer para suplir las necesidades inmediatas. La palabra de Dios nos habla muy claro en el libro de Santiago eh, de este punto que acabamos de ver, que no solamente hay que sugerir ideas, sino hay que cubrir la necesidad. Déjeme leerle en Santiago capítulo 2, que nos habla de esta práctica que nosotros tenemos que llevar cuando tenemos la carga por alguna persona que nos viene a pedir alguna ayuda, no solamente escucharlos, orar por ellos, bendecirlos, sino que también poder ayudarles. Mire lo que dice Santiago, capítulo 2, verso 15 y 16. Dice así: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? Y lo compara con la fe sin obras. Dice que así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, cuando viene un hermano o una hermana con alguna necesidad de ropa, dice, están desnudos, o de comidas, tienen necesidad de mantenimiento, y tú le dices, ven en paz, voy a hablar por ti, no hicimos nada. Tenemos que poner en práctica ese don, el don de hacer misericordia, y seguramente en torno nuestro tenemos muchas necesidades. Niños de la calle, personas enfermas, no necesariamente tienen que ser personas de la iglesia, pueden ser vecinos, pueden ser amigos, que uno pueda ofrecerse para cuidarle en el hospital, para llevarle un alimento, para ir a hacer el aseo de su casa cuando están enfermos. En fin, el don de hacer misericordia es muy vasto, ¿verdad? Simplemente cuando nosotros sentimos o somos movidos a hacer misericordia con alguien, Dios está invitándonos a poner en práctica ese don. Muy bien, también vamos a hacer, en estas lecciones vamos a estar haciendo como un taller es decir que llevamos a la práctica las cosas que estamos aprendiendo, y vamos a hacerlo a través de descubrir ese don. Y hay algunos indicadores generales para saber si usted tiene el don de hacer misericordia. Tal vez el Espíritu Santo ya le encomendó a usted ese don y no lo ha descubierto. Hoy es momento de descubrirlo. O tal vez ha hecho algunas acciones y necesita ponerlo más en práctica. También es para usted. El primer indicador para descubrir este don es que es atraído por personas en dificultades. Si usted es atraído por personas en dificultades, Dios le está moviendo a misericordia. El segundo indicador es que se identifica con personas con sufrimiento y siente el deseo de ayudarles. Se identifica con personas con sufrimiento y siente el deseo de ayudarles. El tercer indicador es que en vez de hablar, actúa frente a las necesidades de otros. El cuarto indicador es que está al pendiente de personas que están incapacitadas o discapacitadas. El quinto indicador es que no buscan ningún interés personal al ayudar a otros. Hay gente que cuida a un enfermo, un anciano, pero tal vez porque piensa que al morir le va a dejar una herencia. Es decir, hay otro interés que le mueve, no solamente el hacer misericordia, y este no es el don. El don se pone en práctica aunque no reciba yo nada, o no esperando recibir más bien nada. Entonces, usted encontró estos indicadores que quiero volver a mencionar. Primero, es atraído por personas en dificultades. Segundo,
se identifica con personas con sufrimiento y siente el deseo de ayudarles. Tercero, en vez de hablar, suple las necesidades de otros. Cuarto, está al pendiente de personas que están discapacitadas o incapacitadas. 5. No busca ningún interés personal al ayudar a otros. Examínese y si usted tiene alguna de estas características puede tener el don de hacer misericordia. Pídele al Espíritu Santo que se lo confirme. Recuerde que el Espíritu Santo es el que da los dones. Punto número 4. Peligros en el uso del don de hacer misericordia. El primer peligro es que ayuda al prójimo solo por compromiso a nuestras propias emociones, ¿verdad? Y podemos confundirlo con el don. Ayudamos al prójimo solamente por compromiso o porque nuestras emociones fueron movidas. Entonces tenemos que cuidar de que no sea solamente un instinto emocional o que no sea solamente por quedar bien con alguien que me pidió un favor como un compromiso. Otro peligro es que busquemos nuestra propia gratificación. Es decir, yo hago esto solo para sentirme bien. Esto no debe de hacerse, debe de ser con el propósito de hacer sentir bien a otros, de ayudar a otros, ¿verdad? De buscar la manera de que la persona esté bien, porque hay muchas personas que hacen misericordia solo por sentirse bien o también por lavar sus conciencias, porque tienen cargo de conciencia cuando han hecho algo malo y quieren redimirse haciendo algo bueno, haciendo misericordia a otro. Por ejemplo, una persona que ha abandonado a un hijo, después quiere cuidar a otro hijo que no es el suyo, solamente para lavar la conciencia. O cuando no ha cuidado a un familiar por responsabilidad, entonces busca otro para hacerle bien porque se acuerda mucho de aquel al que no le hizo bien. Esto es un peligro real en el don de hacer misericordia. El tercer peligro es tener muy buenas intenciones y hacer muchos planes y ocupar todo el tiempo en esto sin tomar ninguna acción. Hay gente que piensa, yo voy a ir a los hospitales. Hay gente que piensa, yo voy a ir a un asilo de ancianos. Estoy buscando equipo, estoy buscando cosas para llevar, pero se queda planeando todo el tiempo y nunca va. Algunos piensan ir a las cárceles, que también puede mostrarse un don de hacer misericordia en las cárceles, pero nunca han pisado una cárcel. Nada más dicen, pues sería muy bueno ir. Y tienen la intención, tienen la idea, planean, inclusive hacen algún programa para que se pueda llevar a cabo, pero nunca llegan a ejecutarlo. Entonces este es un peligro, no solamente cuando uno tiene el don de hacer misericordia, no solamente planea, sino que lleva ese plan a una acción. Conclusión. Cada día hay más gente discapacitada o con alguna necesidad temporal que necesitan la ayuda de alguien más. Ese alguien puede ser usted, puedo ser yo. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos haga sensibles a las necesidades de otros. Tal vez usted conozca a alguna persona que está anciana, que pueda visitarle periódicamente, alguno que esté enfermo, que necesite una ayuda, que pueda uno periódicamente ir a tenderles la mano, o suplir necesidades inmediatas de otras personas, como vimos la historia del buen samaritano que curó las heridas, vendó las heridas del que cayó en manos de ladrones, lo montó en su cabalgadura. A veces buscar transporte para alguien que es anciano siempre también es bueno. Es bueno porque estamos supliendo alguna necesidad, pero también dice que pagó. A veces pagar los gastos de hospitalización de alguien también nos hace poner en práctica el don de hacer misericordia, como lo hizo el buen samaritano con el dueño del mesón. Dijo, si gastas algo más, cuando regrese yo lo pagaré. Tenemos que cuidar a las gentes que nosotros sentimos somos movidos a misericordia hasta que estén bien. Muy bien, pues ojalá que este don de hacer misericordia se mueva en la iglesia.
usted siente el deseo de practicarlo, si usted siente que ese don está en usted, póngalo por práctica cuanto antes. Quiero solamente remachar o recordar lo que es el don de hacer misericordia. El don de hacer misericordia se caracteriza por el deseo y la habilidad para sentir compasión por otros y activamente satisfacer las necesidades de los que están en crisis o experimentando dificultades, especialmente cuando estas personas no pueden ayudarse a sí mismas. Vamos a aprender un texto de memoria sobre este don. Este texto está en Mateo capítulo 5, verso 7. Mateo capítulo 5, verso 7 dice así: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Lo que uno siembra, eso cosecha. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5, 7. ¿Quieren repetirlo conmigo? Vamos a repetirlo todos juntos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo capítulo 5, verso 7. Pues estos dones son muy importantes y ojalá que usted vaya descubriendo que usted puede poner en práctica este don. Mire a su alrededor. Mire que va a haber siempre personas que necesiten este tipo de ayuda y díganle al Espíritu Santo: Señor, haz que se manifiesten en mí los dones del Espíritu. Dios les bendiga y nos vemos en la siguiente clase.